La mitología maya en la película de Black Panther, Wakanda Forever. Marvel Studios ha estrenado la secuela de Black Panther, que incluye como antagonista a Namor, un antihéroe submarino interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta, y que está inspirado en la mitología y cultura de la civilización maya. Pero, ¿qué tanto es de cierto la mitología mesoamericana que vimos en la película? ¿Qué cosas rayan en lo real y otras en la fantasía? Bueno, pues en este video nos dedicamos a esclarecer todas las referencias y menciones a la cosmovisión mesoamericana. Este video está dedicado específicamente a la mitología e historia de los mayas que se hace referencia en la película y por obvias razones contiene spoilers. Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy analizaremos todas las referencias históricas y mitológicas de la civilización maya en la película Black Panther Wakanda Forever. Así que quédense que ya comenzamos. Número 1. Dioses mayas. La primera escena que hace referencia a un dios prehispánico lo vemos cuando Namor aparece en Wakanda y se presenta, diciendo que él tiene muchos nombres. Su pueblo lo llama Kukulcán y sus enemigos Namor. Kukulcán es la principal deidad de los mayas y de muchos más pueblos mesoamericanos, como los toltecas, teotihuacanos y mexicas, manifestándose con el nombre de Quetzalcóatl, pero también compartiendo los rasgos de ser la serpiente emplumada. Kukulcán es el dios relacionado con el viento, el agua y el planeta Venus. Se dice que siempre va delante del dios Chak, el dios de la lluvia, ya que con su cola agita el viento, el cual limpia la tierra para que las aguas corran limpias, justificando así la habilidad de Namor para volar y limpiar los vientos, haciendo que las pequeñas alas que portan sus pies simulen un sonido de cascabel. El segundo dios maya que es referenciado en la cinta lo encontramos en la escena del origen de Talocán, cuando el dios Chak se le aparece en visiones a un chamán para mostrarle una planta acuática con propiedades de vibranium y que transforma la morfología humana en los cuerpos de quienes la consumen, para darles la capacidad de respirar bajo el agua. Chak fue un importante dios del panteón maya, vinculado con el agua y sobre todo con la lluvia, similar a Tlaloc en la cosmovisión mexica. Representado con una larga trompa inclinada hacia arriba, Chak tenía mucha importancia entre el pueblo y este lo invocaba para obtener buenas cosechas. Deduciendo de los relatos indígenas, este dios, que posiblemente fue introducido por las influencias centromexicanas, como por ejemplo de la cultura teotihuacana o tolteca, y que debía su importancia a la carencia de grandes fuentes fluviales en la península de Yucatán, moraba en las cuevas o cenotes. Estos eran representados como las entradas al inframundo, y es un gran acierto de la película que la planta acuática de vibranium fuera encontrada en un cenote sagrado, que es donde se manifiesta el dios de la lluvia y el agua, Chak. Número 2. La lengua maya. En la película se menciona que Kukulcán ha sido avistado cerca de la península de Yucatán, por lo cual Nakia se enfrasca en un viaje a México para investigar sobre este ser, y en el campo de investigación se encuentra con una pobladora de la zona, teniendo diálogos en lengua maya, idioma que también escuchamos cuando aparecen por primera vez los talocaninis, y que gracias al identificador del idioma en Wakanda se deduce que es la lengua maya y Nakia tiene la pista para buscar en la península de Yucatán. La verdad no se sabe si Wakanda tenga detectores de todas las variantes de la lengua, porque como todo idioma originario, no está estandarizado y hay distintas variaciones acorde a la región. El maya forma parte de este círculo, así que eso no se explica en la película, y por lo cual podemos deducir que la variante del maya que se usa en la película es un maya yucateco. Número 3. Los cenotes sagrados. Durante la escena de Shuri secuestrada voluntariamente, podemos observar una cueva subterránea y con un profundo significado para la cosmovisión de la civilización maya, debido a que la superficie caliza de la península de Yucatán absorbe rápidamente el agua de lluvia. En esta región la mayoría de las corrientes son subterráneas. El único acceso al agua fresca eran las cuevas y los cenotes, oquedades formadas por el debilitamiento y derrumbe de la superficie. Los mayas llamaban a estos pozos naturales Sonnot, palabra que transformada por los españoles derivó en cenote. Los cenotes eran considerados sitios sagrados, lugares de comunicación con las deidades del agua, y donde se realizaban los ritos religiosos, como arrojar ofrendas al fondo de ellos, que incluían el sacrificio humano.
Los cenotes vuelven a aparecer en otra escena de la película, en esta ocasión cuando Namor cuenta el origen de Talocan y cómo el chamán líder de la comunidad maya de Namor tiene una visión del dios Chak, entidad de la lluvia, la fertilidad y el agua. Este le dice que hay una planta que salvará a su pueblo y lo guía hasta un cenote sagrado. Se inserta en él y descubre la planta con propiedades de vibranium, que da a comer a toda su comunidad. En la película son bien representados estos sitios, al ser la guarida secreta de Namor. El punto es conectar lo terrestre con lo acuático y nada mejor que usar los cenotes sagrados para representarlo. Número 5. El arte maya. Durante el encuentro de Namor y Shuri en una cueva subterránea, el Talocanini le regala una pulsera con piedras preciosas a la princesa wakandiana. Tal parece indicar que es jade. El jade es una roca ornamental de alta dureza, que solo tallándola fuertemente adquiere una forma. El jade para las civilizaciones mesoamericanas y especialmente para la maya era valorado incluso más que el oro, ya que sus cualidades de dureza y durabilidad eran asociadas a la longevidad y a la vida eterna. En contraste con esto, el oro se moldea y adquiere cualquier forma al fundirlo. El jade por su parte no hace esto, y es por ello que los mayas daban un altísimo valor a esta joya, que dicho sea de paso, en realidad no debería llamarse jade, debería llamarse jadeíta, ya que el jade tiene dos distintos tipos de piedra, la jadeíta explotada en los pueblos mesoamericanos y la nefrita usada en la civilización china. Pero a final de cuentas, regalarle a Shuri una joya con jade es equiparado a regalar una joya con diamantes o de oro puro en nuestro mundo moderno. Por cierto, ¿te diste cuenta del mural que estaba pintando Namor en esta escena? Bueno, pues esto es cierto. ¿Los mayas eran pintores y hacían murales? La respuesta es sí. Prueba de ello son los murales de Bonampak, que se han popularizado con el término de la Capilla Sixtina de América, término que le dio el arqueólogo Salvador Toscano. En el mural podemos apreciar una gama de colores muy sencilla. Si te percataste, solo utiliza dos colores primarios o si al caso tres. Uno es el color rojo en todas sus variaciones, como el naranja, guinda y dorado, y el otro es el color azul, en diferentes tonalidades. Los mayas crearon un color intenso de fuerte carga simbólica cuyo uso se expandió por toda Mesoamérica y que influenció de manera importante en el arte. Se trata de un color azul con tonalidades en turquesa que los mayas usaban durante sus rituales de sacrificios humanos, en cerámicas, murales y en ofrendas. Los investigadores se refieren al azul maya como un pigmento excepcional que ha dado pie a muchas incógnitas sobre su origen y fabricación. Según los investigadores, dentro de la fórmula que habrían utilizado los mayas eran hojas de añil maceradas y paligorskita, una especie de arcilla de estructura fibrosa. Esta tintura era utilizada en murales que dan cuenta del importante papel que el color azul tenía para los mayas. Uno de los ejemplos en donde podemos ver el importante uso del color azul es en los murales de Bonampak, que datan de finales del siglo VIII y que han perdurado a través de los años y que ya te habíamos mencionado, siendo prueba de que la civilización maya eran antes que todo unos grandes pintores. Esto es perfectamente calcado en la película. Número 6. La conquista. Durante la conversación que Namor tiene con Shuri, le explica que su pueblo se vio obligado a huir gracias a la conquista y a la epidemia de viruela que arrasó con su gente. Pero, ¿qué de esto es cierto? En el libro Historia de las epidemias del México antiguo se nos narra lo siguiente. Año de 1544 y 1545 hubo una gran mortandad de indios. De esta epidemia, según los cálculos, fallecieron más de 80,000 enfermos de viruela, en su mayoría indígenas. Así que sí, la viruela arrasó con muchos pobladores indígenas que eran inmunes ante esta enfermedad para ellos desconocida. En estas mismas líneas del diálogo, Namor explica por qué desprecia el mundo de la superficie, y es que su madre al morir tuvo como último deseo ser enterrada en la tierra que la vio nacer, pero cuando Namor y sus hombres llevan a su madre a la superficie, se encuentran con una brutalidad de fuerza con la que era tratada su gente. Pero, ¿qué no la esclavitud estaba prohibida por la corona española? Es falso, los nativos americanos sí eran tratados de la forma que se muestra en la película, y peor todavía. Miguel León Portilla en su libro Franciscanos vistos por el hombre náhuatl, testimonios indígenas, nos cuenta lo siguiente. Algunos indios eran comisionados para asegurar la asistencia a la misa, y las personas que no asistían eran castigadas. Los castigos y la fuerza tuvieron un mayor impacto de lo que se suele reconocer. En ese mismo texto se nos habla del trabajo forzado. El trabajo forzado para fines religiosos se desarrolló en los años de 1530 y 1540, a través de diferentes recursos como la encomienda.
Y es que no se suele reconocer esta parte irónica de la esclavitud en América, ya que mientras la corona española prohibía la esclavitud, paralelamente otorgaba encomiendas y repartimientos a los españoles. Pero, ¿qué son las encomiendas? Estas consistían en encomendar, como su nombre lo dice, un cierto grupo de indígenas a un español, para que éste los pusiera a trabajar y a cambio el peninsular evangelizara a estos nativos. Tanto así, que las encomiendas movieron el corazón de alguno que otro fraile, como el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que accedió a la corte española para que se liberara a los indígenas de las manos de los encomenderos y se les diera el título de ciudadanos libres, dependientes directamente del rey. De hecho, si quieres saber un poco más sobre la brutalidad y violencia con la que se trataba a los pueblos indígenas, puedes consultar el libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito precisamente por Fray Bartolomé de las Casas, quien es un testigo de primera mano de estas injusticias cometidas. Así que esto es cierto, la brutalidad de las escenas de la película es poco a comparación de lo que realmente sucedió con la violencia en América. Número 7. El juego de pelota. En la escena donde Namor le muestra Talocan a Shuri, se puede observar que los habitantes de la ciudad están jugando el famoso juego de pelota. Y bueno, ¿qué sabemos sobre este juego en la cultura maya? La realidad es que sí existió, pero no era un simple deporte. El juego de pelota era más bien un ritual, en el que la pelota representaba al sol y los aros del juego a los sucesos por los que habrá de atravesar la humanidad. El juego terminaba si uno de los jugadores metía la pelota por uno de los aros, pues se entendía que los dioses habían determinado sus designios. Así, se cree que todo el equipo ganador era sacrificado. Cabe destacar que, para las culturas nativas, el sacrificio era un auténtico honor, pues veían a la vida como un sueño, y a la muerte como un despertar de éste. Por eso, ser sacrificado significaba literalmente tener la dicha de poder presentarse ante los dioses y despertar de este sueño para por fin vivir en una eterna armonía. El juego de pelota tiene muchas aristas, que si quieres te podemos contar en otro video, dejando tu like y un comentario para poder realizarlo. Y por último dato, y como motivación para que pidas ese video, este juego era llamado por los mayas como Poc Tapoc, que es el sonido que hace la pelota cuando bota. Interesante, ¿no? Número 7. Paralelismos históricos. Cuando se hace un flashback en la escena donde Namor, aún como infante, va a sepultar a su madre al mundo de la superficie, se ve brutalidad con la que los suyos eran tratados, y decide incendiar el lugar donde estos eran reclutados. Entre las llamas aparece un sacerdote católico que lo maldice llamándolo niño sin amor, y del cual toma su nombre el antihéroe. Obviamente Namor ni sabía hablar español, y a como él lo entendió es como ahora lleva su nombre. Muchos tacharon de ridículo este argumento en la película, pero lo que no saben es que la historia está llena de ridiculeces. Por ejemplo, la palabra Yucatán tiene un origen parecido. Antonio de Ciudad Real, miembro de una orden franciscana, en su libro Relación de las cosas que sucedieron, el reverendo padre comisario general Fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, nos cuenta lo siguiente. Cuando los españoles descubrieron esta tierra, preguntó el caudillo y principal de ellos a los indios que cómo se llamaban. Los indios, que no entendieron, dijeron Vic Atán, que quiere decir ¿qué dices? ¿O qué hablas que no te entendemos? Y entonces el español dijo y mandó que se asentasen que se llamaba Yucatán, y de allí se quedó, según dicen, con este nombre. Y es que al no entender la lengua es natural que se interprete o se tomen nombres de un vocablo desconocido para nombrar lugares o personas, como en el caso de Namor, y es meramente obvio que se deterioran las palabras, así como tuvimos este ejemplo del niño sin amor a Namor, o como Vic Atán a Yucatán. Así que es interesante esta referencia. Otro paralelismo histórico plasmado en la película es cuando Okoye le cuenta a los wakandianos que a Shuri se la llevaron seres de piel azul y que montaban ballenas, algo parecido a cuando los mexicas describían a los españoles cuando llegaron. La llegada de unas como torres o cerros pequeños que venían flotando por encima del mar. En ellos venían gentes extrañas, de carnes muy blancas, más que nuestras carnes. Los soportaban en sus lomos sus venados, tan altos están como los techos. Así nos lo cuenta Miguel León Portilla en su libro Visión de los Vencidos en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Te diste cuenta cómo sonaba de loco en la película? Seres de pieles azules y montados en ballenas que andan bajo el agua. Pues así de loco sonaba para los habitantes de Mesoamérica escuchar que llegaron gentes de carnes muy blancas que venían flotando en el mar, en cerros pequeños y montados en venados tan altos como los techos. Es increíble la sorpresa que se dieron los wakandianos cuando Okoye les contó esto. ¿Te puedes imaginar qué sorpresa tuvo Moctezuma cuando recibió las noticias parecidas a las que llevó Okoye?
En realidad, Wakanda Forever contiene muchas referencias a la cultura mesoamericana y algunas otras que no son del todo ciertas o que rayan en lo exagerado. Y como en un video no alcanza para contarte todo, hemos decidido que si tú quieres, podemos hacer la segunda parte de este video. Y bueno, si te ha gustado el contenido, regálanos un like y comparte con tus amigos para que las referencias mesoamericanas en la cinta tengan un simbolismo significativo en la cultura pop y los mexicanos, guatemaltecos y centroamericanos nos sigamos sintiendo orgullosos de nuestras raíces prehispánicas. Y cuéntanos, ¿ya habías notado todas estas referencias? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Bueno, pues haznos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Y nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.